Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Cuando usted lo tenga puede decir un fuerte amén, y va a estar allí también en la pantalla para que usted pueda seguirnos si no trajo su Biblia. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14: vosotros sois la sal del mundo, la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Quiero que cierren sus ojos por un momento. Le pueda decir: Espíritu Santo de Dios, háblame. Espíritu Santo de Dios, ministra mi vida, llena mi corazón de tu palabra. Que sea tu misma presencia hablándome, Señor, lo que tú deseas transformar en mi mente, en mi corazón, y que esto repercute en mi caminar diario. Padre, en el nombre de Jesús, no quiero salir igual a como he llegado, sino que tu presencia y tu palabra haga tu obra en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este pasaje, mis amados hermanos, es un pasaje muy conocido por la iglesia cristiana y es uno de los pasajes más predicados en todo el mundo. Quiero que usted levante su mano por un momento. ¿Cuántos han escuchado alguna vez alguna predicación, alguna enseñanza sobre la sal y la luz del mundo? Levante su mano. ¿Cuántos han leído el texto bíblico alguna vez? Este es uno de los pasajes más conocidos dentro del cristianismo y de los más predicados. Pero yo quiero que usted olvide por un momento lo que sabe acerca del pasaje y permita que el Espíritu Santo hable a su corazón. Lo primero que debemos entender sobre este pasaje es hacia quién está dirigido, y quiero que me acompañe al versículo 1. Mateo capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Yo le pregunto, ¿a quiénes está hablando Jesús? A los discípulos. Dice la historia y el contexto bíblico que Jesús iba con una multitud y le hablaba a la multitud y les enseñaba, pero hubo un momento en donde él se apartó al monte y llegaron a él sus discípulos. Quiero leer este versículo en algunas versiones diferentes. La Biblia de las Américas dice: cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. La Biblia Septuaginta, que es la versión de los 70, dice que viendo las turbas, subió al monte, y sentándose, se le acercaron sus discípulos. Y por último quiero leerlo en la traducción de interlineal del griego al español. Dice: habiendo visto las muchedumbres, fue hacia arriba de la montaña, y habiéndose sentado, vinieron a él sus aprendices. Y lo primero que debemos entender para comprender el mensaje de la sal y la luz es que el mensaje no es para las multitudes. El mensaje es para los discípulos. Y en esto quiero extender un poco mi introducción, y es que hay mensajes para las multitudes, pero hay mensajes para los discípulos. Y este mensaje no fue para la multitud. Jesús se apartó, subió ¿a dónde? ¿Subió a dónde? Al monte. Por eso le llaman el sermón del monte o el sermón de las bienaventuranzas. Se apartó de la multitud, subió al monte, y allí apartado llegaron sus discípulos, y Jesús les da el sermón del monte o de las bienaventuranzas.
Diga conmigo, hay mensajes para la multitud y hay mensajes para los discípulos. Los discípulos representan a aquellos que han seguido, creído en Jesús y que están convencidos de quién era Él. Quiero que me acompañe a Juan capítulo 8, versículo 12. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El mensaje que Jesús está hablando es para aquellos que han recibido la luz, que han recibido la luz. Y le quiero preguntar a usted, ¿qué tipo de personas había dentro de la multitud? Enfermos, endemoniados, prostitutas, ¿qué más? ¿Quién me recuerda? Fariseos, saduceos. Había todo tipo de personas dentro de la multitud. Yo aquí le hice una pequeña lista: niños, enfermos, endemoniados, afligidos, ricos, pobres, fariseos, de distintas personas. Pero este mensaje no es para ellos. Este mensaje es para la iglesia, para quienes han decidido creer y seguir a Jesús y quienes han recibido la luz de Cristo. Pero también debemos entender la forma en que Jesús expresa sus palabras. Las parábolas en la Biblia son alguna comparación que quiere enseñar la verdad a través de una práctica diaria o de una práctica común. Un sembrador salió a sembrar, dice la palabra de Dios. Esta parábola es una comparación de una verdad que Jesús quiere enseñar con una práctica que la gente hacía comúnmente. ¿Qué quiero explicar con esto? Que las parábolas eran cosas que la gente hacía. Y cuando Jesús enseñaba una parábola era porque la gente practicaba eso que Él enseñaba. Y cuando leemos las diferentes parábolas, vemos que Jesús utiliza diferentes parábolas para diferentes tipos de personas. Una de las parábolas es el trigo y la cizaña. Pero esta parábola no era para pescadores. ¿Me hago entender? ¿Era para quiénes? ¿Para quién cree que era la parábola del trigo y la cizaña? Para sembradores, para quienes trabajaban en las viñas, en los cultivos. Esta parábola no era para el pescador. Así que quiero que usted entienda algo, y es que cuando Jesús utiliza una parábola, nos muestra a quién le está hablando y cuál era la profesión o la labor de las personas a las que les está hablando. ¿Amén? Hay diferentes parábolas. Un sembrador salió a sembrar, el trigo y la cizaña, el grano de mostaza, el reino de los cielos es como la levadura que tomó una mujer, el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Y la parábola nos muestra implícitamente para quién es el mensaje. Ahora le quiero preguntar, ¿el mensaje de la sal y de la luz del mundo, para qué tipo de personas es? ¿Para quiénes? Vamos a verlo más adelante. Así que dos cosas debemos tener claro para entender el mensaje. ¿Para quién está dirigido el mensaje? Para los discípulos. Y la forma en que está dirigido el mensaje, a través de una parábola, para un grupo específico de personas. Y lo primero que nos habla el pasaje, y quiero que me acompañe, Mateo 5, capítulo 16. Mateo capítulo 5, versículo 13, perdón. Vosotros sois la sal de la tierra.
Y aquí debemos parar, hacer un alto y entender qué era la sal en el Medio Oriente hace más de 2000 años. La sal representaba y se utilizaba para diferentes funciones. En el mundo antiguo, no sé si usted sabe que la sal le decían teion, en el latín teion, que significaba que los griegos llamaban divina a la sal. La cultura griega consideraba la sal algo divino y en el latín le decían teion. Porque también tenían otra frase interesante, se la voy a decir en el griego, que es nilutilius sole et sale, que significa no hay nada más valioso que el sol y la sal. Para el contexto en que está escrito este pasaje, la sal era demasiado importante, demasiado valerosa y tenía un alto significado. Le voy a dar algunos de los significados. El primero de ellos es que la sal se conectaba directamente con la pureza. Si usted vuelve al Levítico, puede ver que algunos de los sacrificios judíos y ofrendas eran ofrecidas con sal. Diga conmigo, representa pureza. Pero la sal también era un conservante. En el Medio Oriente, en la época de Jesús, no había neveras, ni congeladores, ni nada de lo que tenemos hoy en día para conservar los alimentos. Así que la sal era el conservante del pescado, de las carnes, era la manera en que se conservaban los alimentos para que no se pudrieran. Diga conmigo, pureza, conservación. Pero la sal también se usaba para contener el olor de los excrementos de los animales. Hoy en día algunas personas utilizan la cal o algunos tipos de abono, pero en el mundo antiguo, en Tierra Santa, la sal se utilizaba para contener el olor de los animales. Recordemos que habían pesebres, que habían cabras, que habían ovejas y todo tipo de animal de campo, y la sal se utilizaba para que el estiércol fuera, el olor fuera de alguna manera reducido a su máximo nivel. También la sal era hollada por los hombres. Quiero que me acompañe allí al versículo que estamos leyendo. Versículo 13 dice: no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y esta pequeña frase tiene un contexto cultural muy amplio. Déjenme decirle que la sal era utilizada afuera de las ciudades, amontonaban la sal que no había perdido su sabor para que las personas que venían de recorrer el desierto en una arena caliente, llena de llagas, las personas llegaban a la ciudad y antes de entrar a la ciudad, ¿sabe qué hacían? Pisaban la sal, para que la sal curara sus heridas, o para que la sal tocara esas llagas y el calor de caminar en el desierto durante horas, días, semanas o meses. Cuando la Biblia dice que la sal era hollada, tenía dos significados. El primero de ellos era para las personas que venían de una ciudad a otra y querían sanar sus llagas. Pero también la sal que perdía su sabor era utilizada para hacer carreteras o algunos tipos de carreteras y que la gente por ahí caminara. Era hollada por los hombres, pisoteada por los hombres. Quiero que usted diga conmigo: pureza, conservación, para ser hollada. Y por último, el significado que tú y yo le damos comúnmente a la sal: para dar sabor. Diga conmigo: para dar sabor. El más grande, quizás la más obvia cualidad de la sal es que le da sabor a la comida. Vosotros sois la sal de la tierra, dice la palabra del Señor. Y quiero tener allí el versículo 13, porque
La palabra sois, que aparece allí, vosotros sois, en el griego es la palabra eimi, que significa ustedes están siendo. Esta palabra no es futuro, sino es un presente. Se lo voy a decir en otras palabras. Lo que Jesús le está diciendo a los discípulos es: ustedes están siendo la sal de la tierra. ¿Y sabe cuál es el error que hemos cometido como iglesia? Pensar que nosotros tenemos que ser la sal del mundo. Nosotros no tenemos que ser la sal, nosotros somos la sal del mundo. ¿Me hago entender? Jesús no le está diciendo a los discípulos: ustedes van a ser la sal del mundo. Les está diciendo: ustedes están siendo la sal. Y el problema es que le hemos dicho a las personas: usted debe ser sal y usted debe ser luz. Cuando usted ya es sal y usted ya es su luz, la pregunta es si ha perdido el sabor. ¿Me hago entender? Hay una gran diferencia en este mensaje. Usted es la sal del mundo. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta no es si somos la luz o la sal. La pregunta es si hemos perdido el sabor. Y por estar pensando que debemos ser la sal del mundo, hemos olvidado que ya somos aquellos que hemos recibido la luz de Cristo. Somos la sal. Pero debemos preguntarnos si hemos perdido el sabor. ¿Qué significa si la sal pierde su sabor? ¿Cómo pierde un creyente o un hijo de Dios su sabor? Cuando no cumple la función para la que fue creado. Lo que Jesús está diciendo: cuando la sal no cumple la función para lo que fue creado, ha perdido su sabor. Cuando el Hijo de Dios, el creyente, el cristiano, el converso, no cumple el propósito de Dios, no cumple la voluntad de Dios, no cumple para lo que fue creado, ha perdido su sabor. Y tiene que ser hollada por los hombres. Y aquí es donde la palabra de Dios toma más sentido. Escúcheme bien y quiero que usted preste mucha atención. ¿Hacia quién Jesús le está diciendo a los discípulos que deben ser sal? ¿Para qué? Al mundo, a la multitud. Pero si no somos sal, dice, esa multitud va a pisotear. En otras palabras significa: si yo no soy sal para el mundo me va a pisotear mi fe. Y es lo que vemos hoy en día. Jóvenes cristianos que no son sal en su universidad ni en su colegio, y el mundo pisotea su fe. Creyentes que en su trabajo no son sal y sus compañeros pisotean su fe. Aquellas personas a las que yo debo ser sal vienen a pisotear la fe. Y sabe que me llama la atención que este mensaje Jesús lo da, dice, cuando vio la multitud. Y viendo las multitudes, vinieron sus discípulos y Él les da este mensaje diciéndoles lo siguiente. Y quiero que usted me ayude a predicar. A mí me encanta preguntar porque demuestra si está prestando atención. ¿Dónde estaba Jesús y los discípulos? En el monte. ¿Dónde estaba la multitud? Abajo del monte. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos: ustedes son la sal de ellos. Pero si ustedes pierden el sabor, ellos vienen a pisotear su fe. Mi amada iglesia y mis amados hermanos, y le digo esto y quiero que usted lo entienda correctamente: usted no debe ser sal, usted es sal. La palabra en griego es eimi. Ustedes están siendo en el presente, son la sal.
Pero tú debes preguntarte en tu corazón si he perdido el sabor, si he cumplido la voluntad de Dios, si he cumplido el propósito de Dios, si he cumplido con lo que ser cristiano representa, con lo que ser llamado hijo de Dios representa. Nosotros somos la sal. Versículo siguiente, versículo 14. Vosotros, lo voy a leer traducido del griego, vosotros estáis siendo la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, diga conmigo un monte, no se puede esconder. Y cuando el Señor reveló esta palabra en mi corazón, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué Jesús pone el ejemplo de una ciudad sobre un monte? ¿Usted se acuerda los sabios cuando fueron a visitar a Jesús? ¿Cómo se guiaron ellos? Por la estrella. En el mundo en que es escrito este pasaje, en el mundo oriental, hace más de 2000 años, donde no hay iluminación, ni había las carreteras que tenemos, ni GPS, y usted no podía poner su celular, prender su linterna y poner Google Maps. La gente en el desierto, cuando iba caminando de ciudad a ciudad, ¿sabe cómo se guiaban las personas? Por la luz de las ciudades que estaban sobre los montes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona en el desierto estaba extraviada, estaba perdida, buscaba la luz de una ciudad que estaba sobre un monte, y eso le mostraba el camino para llegar a la ciudad. Jesús le está diciendo a los discípulos, ustedes son la luz para aquellos que están perdidos en el desierto. Eso es lo que significa cuando Jesús habla de una ciudad en un monte. ¿Dónde estaba Jesús y sus discípulos? En el monte. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, vamos a decir que el altar es el monte. Y les está diciendo, ustedes son una ciudad acá en el monte donde estamos. Y la luz de la ciudad viene a ser guía para quienes están allá abajo en el desierto. ¿Qué pasaba cuando una ciudad apagaba sus antorchas? ¿Qué cree usted? ¿Qué pasaba con las personas allá en el desierto? ¿Hacia dónde caminaban? ¿Hacia dónde cogían? ¿Sabe qué pasa cuando la iglesia, cuando los creyentes apagan su luz? Las personas que están allá afuera no saben para dónde ir. ¿Cuántos dicen amén o ay, ay, ay? Y sigue diciendo Jesús, versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud. Y es una referencia, mis amados hermanos, a una parábola contada por Jesús titulada La moneda perdida. Si usted conoce la historia, va a entender un poco. Dice Jesús que una mujer perdió una moneda. Pero la mujer, antes de buscar la moneda, hace algo. ¿Qué hace? Enciende la lámpara. La lámpara es aquello que le permite a la mujer encontrar la moneda. La luz es aquello que le permite al mundo perdido encontrar a Cristo Jesús. ¿Cuántos llegaron esta mañana y entraron y se quedaron mirando los bombillos y caminaban así? ¿Cuántos? Nadie, ¿verdad? Porque hay otro principio bíblico, y es que la luz no fue diseñada para mirarla.
La luz es diseñada para alumbrar el camino. Y le voy a decir esto, nosotros no estamos para que el mundo nos mire. No estamos para que el mundo nos mire a nosotros, sino para que mire lo que la luz de Cristo por medio de nosotros les quiere revelar. La mujer no prende una lámpara y se queda mirando la lámpara buscando la moneda. La luz le permite ver dónde está la moneda. Y este es un mensaje fuerte para los discípulos. Porque en esa multitud que está allá abajo, llena de pobres, enfermos, afligidos, endemoniados, pecadores, Jesús les está diciendo, ustedes son la sal de ellos. Ustedes son la luz de ellos. Pero si ustedes no cumplen, ellos vienen a pisotear su fe. Y la pregunta, mis amados hermanos, es muy sencilla esta mañana. ¿Hemos perdido el sabor? Quizás no, quizás sí. Es algo que cada uno de nosotros debe responder en su corazón. Pero quiero leer el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el propósito de ser sal y cuál es el propósito de ser luz? Que la gente glorifique a Dios. Que el que está en el desierto encuentre a Jesús. Que el que no haya sabor en su vida encuentre sabor en Jesús. Que el que no le haya sentido a su matrimonio encuentre en Jesús un sentido. Hay una tarea, mis amados hermanos, que el Señor nos ha llamado. Y quiero ir terminando como comencé la predicación. Hay un mensaje para las multitudes. Claro que sí, Jesús les predicaba a las multitudes, pero hay un mensaje para la iglesia, para los discípulos, para los creyentes. Y debemos entender que esas personas están buscando en medio del desierto una luz que les ilumine el camino. Yo quiero que tú te preguntes, ¿quiénes de tu familia pueden ver en ti luz? ¿O quiénes de tu familia están buscando la luz? Y quiero que te preguntes esta mañana si en tu trabajo, si en tu barrio, si en tu comunidad, si en tu hogar, estás cumpliendo la voluntad de Dios. Estás cumpliendo con lo que el Señor te ha enviado a hacer. Porque déjame decirte que al final, cuando todo esto termine, dice la palabra de Dios, no trabajéis por lo que perece, sino por lo que a vida eterna permanece. Hay un mensaje para la iglesia esta mañana. Somos sal, diga conmigo, soy sal, soy luz. No se trata de que debemos ser, ya no somos iglesia, porque hemos recibido la luz de Cristo. Pero no podemos perder nuestro sabor. Y viene una festividad, vienen épocas en donde la iglesia debe alumbrar. Pero si yo comparto la cerveza, si yo comparto el baile, si yo comparto
¿Estoy siendo sal? ¿Estoy siendo luz para aquellos que están perdidos en el desierto? Que quizás, si tú sabes, las temperaturas en el desierto son muy bajas y están intentando encontrar en una ciudad descanso, reposo, alimento. Las personas que se pierden allá afuera están necesitadas. Quizás no lo demuestran, pero necesitan de Jesús. Y tú y yo somos llamados a ser sal y a ser luz. ¿Cuántos dicen amén a eso?